Seguimos en Visión 7 Mañana, 8:58, repasando todas las reacciones, recordemos, de la muerte del fiscal Nisman que se confirmó en las últimas horas del día de ayer en Puerto Madero. Conocido el comunicado del Ministerio de Seguridad, se esperaba la otra palabra oficial de la mañana, como habitualmente sucede, la del jefe de gabinete. 3 minutos y medio para dar esta información. Muy buenos días. El Poder Ejecutivo Nacional ratifica el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación respecto a la información suministrada vinculado al fiscal federal Alberto Nisman. El mismo, como se dijo oportunamente, fue hallado sin vida el domingo por la noche en su departamento del piso 13 de la Torre Le Parc, en el barrio de Puerto Madero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como ustedes saben, la investigación está a cargo del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción número 5, Manuel Arturo de Campo, y de la fiscal doctora Viviana Fein. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se constituyó en el edificio para supervisar la aplicación de los protocolos de preservación de la escena del crimen por parte de la Policía Científica, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina, convocados por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación. Los efectivos de la custodia del fiscal Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado en horas de la tarde respecto a la falta de respuesta por insistentes llamados telefónicos, al constatar también que no se obtenían respuestas respecto al timbre de la casa, y en virtud de la entrega de los periódicos del domingo aún se encontraban en el palier, decidieron notificar a los familiares. Esto que oportunamente se comunicó también determinó que el fiscal disponía de 10 efectivos de la Policía Federal Argentina para su custodia personal. Por lo tanto, la custodia recogió a la madre de Nisman en su domicilio, lo llevó a la Torre Le Parc. Al intentar ingresar, la mujer constató que la puerta se encontraba cerrada, con la llave colocada en la cerradura por dentro. Los familiares solicitaron entonces al personal de mantenimiento del edificio que convocaran al cerrajero para ingresar al departamento, y a primera hora de la noche la madre ingresó a la vivienda acompañada por uno de los custodios, hallando el cuerpo de Nisman en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta del ingreso del mismo. Inmediatamente se notificó a la justicia de turno. Ante la presencia del juez y la fiscal, el personal policial logró entrar al baño y junto al cuerpo del doctor Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego de calibre 22, además de un casquillo de bala. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo Nacional ratifica este comunicado que se dio a conocer por parte del Ministerio de Seguridad, y es todo lo que tenemos nosotros para informar. Es todo cuanto tengo para comunicar, en virtud de que esta investigación judicial se halla a cargo del juez doctor de Campos y tiene, por supuesto, todo el apoyo de parte de las fuerzas de seguridad para garantizar un total esclarecimiento de este hecho doloroso. Muchas gracias. Reiteramos, son las 2 únicas comunicaciones oficiales que hay por parte del gobierno hasta el momento sobre la muerte de Nisman. El comunicado del Ministerio de Seguridad y la palabra recién sin preguntas, sin respuestas a la prensa por parte del jefe de gabinete. En las próximas horas, entre hoy y mañana, Sergio Berni, el secretario de Seguridad, dijo que hay que estar atentos a las primeras informaciones de las pericias para determinar. Es fundamental, en este caso dijo Berni hace minutos. Emilio Ruchansky, con nosotros. Cuando hablamos de Nisman, cuando hablamos ya de lo que se esperaba para la tarde del día de hoy, nos lleva también a tratar de entender el contexto en el que se dan esas denuncias. Aparece Irán, aparece un memorando de entendimiento entre nuestro país y la República de Irán. ¿Qué tenemos que tener como básico para entender de qué estamos hablando? Bueno, este memorando, que es lo que estaba denunciando supuestamente Nisman, era un memorando de entendimiento de cooperación. Hay 2 detalles y 2 puntos muy importantes para entender esta causa AMIA, al menos entender esta pista iraní, que puede llegar a tener, y esto hay que decirlo, puede llegar a tener
algún tipo de asidero, nadie lo niega. Pero ¿cuál era el problema? Irán no tiene extradición. Brasil tampoco, no es que los países musulmanes, no, Brasil tampoco. Argentina no hace juicios en ausencia, como sí, por ejemplo, ha hecho Italia con los represores argentinos. Entonces, esta combinación era complicado poder avanzar en un caso donde, por un lado, Nisman culpaba o al menos señalaba funcionarios, cómo llegar a esos funcionarios sin un tratado. La idea de este tratado, en todo caso, fue esa. Poder llevar a Nisman a Irán y poder interrogar a las personas. Sí. Está el secretario general de la Presidencia en comunicación telefónica, Aníbal Fernández, Lourdes Suazo y Alejandro Puertas. Los saludamos de la televisión pública. Buen día, ¿cómo le va? La primera impresión tal vez se resume en sus dos palabras. Quedé estupefacto tras conocer la noticia. Y porque uno después de tantos años de experiencia se acostumbra a muchas cosas, pero gracias a Dios no se acostumbra a la muerte. Entonces uno le asigna a esta cosa un valor cero, le asigna el valor que tiene que tener un hombre joven. Nadie puede prescindir de ese análisis, nadie puede consternarse de esa cosa. No es una cosa fácil, es muy difícil, es muy duro. Por suerte en la custodia dicen que llamó varias veces y que no podía comunicarse y le hacen saber a su mamá, la transportaron hasta allí, no podía abrir porque la llave estaba a puerta del lado de adentro, tuvieron que abrirle, forzar la puerta y cuando la custodia recorrió el departamento, al baño se dan cuenta que no pueden ingresar, entonces no tocaron el lugar hasta que no llegara el juez y la fiscal que entienden la causa, abrieron un poquitito la puerta, filmaron el lugar para preservar la escena de los hechos y después, de que el juez lo viera de lo que quedó filmado, autorizó a que se removiera el cuerpo para poder avanzar y analizar lo que encontró. Ahí dentro había un casquillo de calibre 22 que es el arma que teóricamente utilizó para quitarse la vida, con lo cual esto es lo que conocemos. Secretario, se van a decir muchas cosas seguramente en estas horas, en los próximos días, acerca de la seguridad del fiscal, de los hombres que se encargaban de cuidarlo. Y se está hablando, y lo ha hecho en particular Bullrich, acerca de que había recibido amenazas. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Mire, cuando yo llegué a Casa de Gobierno, serían las 6:40, 7 menos cuarto, había 8 profesionales esperándome para hacerme una nota. Entonces se hizo esa nota y una de los periodistas que estaba haciéndome la nota me dice en algún momento, me hace esa pregunta, si yo sabía que había tenido amenazas. Digo, no, la verdad que no, pero yo le hago una pregunta a alguno de todos ustedes, de los 8. ¿Ustedes lo sabían? Y los 8 me dijeron que no. Evidentemente él puede haberle dicho a un círculo minúsculo que tenía algún tipo de amenazas, pero no lo hizo público, porque si no los 8 profesionales de distintos canales y distintas radios también estarían al tanto de lo que estamos hablando. Sin embargo, no, yo lo sabía como no lo sabía yo. Aníbal Fernández, sabemos, usted lo detallaba, ¿no? Los custodios, los 10 que estaban en calidad de personal con el fiscal que lo acompañaban, fueron los primeros que determinaron que había algo raro, ¿no? Por ejemplo, en la actividad del día de ayer. ¿Se puede conocer si hay alguna característica, por lo menos diferente a la cotidianidad del fiscal para entender si puede haber otra línea en la investigación que ya está en marcha? No, yo no conozco cuáles son los movimientos, ni creo que las fuerzas de seguridad lo tengan. Seguramente los podrán reconstruir con su familia, con sus círculos de trabajo y sus amigos para saber exactamente cuáles eran esos movimientos que él solía hacer. Evidentemente los tantos llamados y después encontrar el diario todavía en el palier, y había situaciones que imponían una preocupación porque no se daba lugar a saber qué es lo que estaba pasando exactamente. Bueno, eso motivó lo que le acabo de comentar. Lo primero que hay que alimentar, secretario, lo decíamos temprano, usted lo ha dicho también, es la parte humana, ¿no? Después también hay que lamentar no haber tenido la posibilidad hoy de escuchar
las respuestas a las preguntas, no solamente por parte de la oposición, que es quien había solicitado en un principio esta audiencia en el Congreso de la Nación, sino por parte también del oficialismo, porque es grave lo que había denunciado justamente Nisman, y la gravedad hacía que todo el pueblo argentino tuviera derecho a saber y a conocer de la palabra del propio fiscal qué es lo que tenía en realidad, realmente, como fundamentos de esta denuncia. Lamentablemente eso no va a pasar. No, pero hay que seguir con esa investigación, por un montón de razones. Primero, porque el fiscal tenía la obligación legal, por el principio de la eventualidad, de poner toda la carne del asador a la hora de hacer una denuncia de esta característica, es decir, la acusación y la prueba. No se podía quedar con algo guardado para sí, digamos. Es de entender entonces que todo estaba incorporado en el expediente. Si la prueba, conforme a la legislación, está a resguardo de la Secretaría o de la Fiscalía como en cualquier otro juzgado, bueno, los elementos están a la mano como para que se hagan públicos cuanto antes y se demuestre lo que nosotros venimos diciendo, que es una locura, porque nada de eso tiene que ver con la realidad. Es más, no solo lo que yo expliqué de que vengo llevando a la práctica desde el 2005 o 2004, desde que me hago cargo de la Fuerza de Seguridad en la investigación específica de la causa, y después cuando la causa se declara nula y se trabaja en función de resolver este tema para que recuperan las notas rojas. Bueno, en esa particular situación, el esfuerzo que hicimos nosotros estaba planteado en una estrategia que diseñamos en el Ministerio del Interior y que yo se la presenté al presidente Kirchner con Luis Greenwald, que era el presidente de AMIA en aquel momento, presente, con lo cual está Luis, que no me deja mentir. Le contamos cómo íbamos a hacer en la estrategia para tratar de obtener el visto bueno del board de la Interpol para conseguir las notas rojas en total fueron 9 los imputados por el fiscal y que aceptados por el doctor Canicoba Corral. 3 de ellos habían sido separados, que era Ali Razanjani, Ali Akbar Belayati y Hadi Soleimanpur. El presidente, el asesor en asuntos exteriores de la Ayatollah Khomeini y quien había sido embajador en la embajada de Irán en la Argentina, y después de los 6 que quedaban, uno que era Imad Mounier, el único ciudadano libanés, había sido muerto en Líbano, con lo cual esos 5 que quedaron, nosotros insistíamos que tenían que tener clave roja. Para las personas que nos están escuchando viendo, la clave roja para Interpol significa que cualquiera que lo ubica tiene la obligación de detenerlo. Esa es la necesidad de la existencia de la clave roja. Bueno, convencimos al BOR con la estrategia que nosotros llevamos por unanimidad. Hubo una reunión en Lyon que yo le pedí a Nisman que viajara, él se negaba a hacerlo, hablamos toda una mañana, después hablamos a la tarde porque vino a mi despacho, vino con Jaime Estiuso, que era prácticamente quien defendía que no tenía que viajar. Yo insistí que sí tenía que viajar. Viajó, ese viaje lo pagó el Ministerio del Interior, teóricamente para quedarse en el hotel, asistir a la gente de la Policía Federal que forma parte de Interpol para seguir avanzando en esa masa crítica para convencer a la Asamblea que después se llevaría a cabo en Marrakech y que aprobara las red notes, las notas rojas, digamos. Eso no fue necesario porque él fue después a la reunión y le fue muy bien, y cuando vino inclusive hizo una conferencia de prensa explicando lo sucedido, y después, bueno, la reunión de Marrakech, donde por amplia mayoría se aprobaron las notas rojas que hoy siguen en vigencia, con lo cual él decía que el objetivo del teórico y objetivo de que estaba denunciando era que lo que quería hacerse bajar la nota roja. Sí, el trabajo que hicimos fuimos nosotros, un trabajo denodado para poder conquistar esa nota roja, y que lo termina haciendo el comisario general Néstor Valleca, jefe de la Policía Federal en Marrakech, que es el verdadero artífice de conseguir esas notas rojas, con lo cual yo quiero que esas cosas salgan a la luz, los expedientes que están a resguardo de la Secretaría del Juzgado y de la Fiscalía, que salgan a la luz, que se demuestre que lo que nosotros decimos es tal cual lo estamos diciendo. Eso quería preguntarle, doctor Fernández, le habla Emilio Ruchansky, buenos días. ¿Cómo va? Se habló en un momento de la posibilidad de que nuevamente se levante el secreto de la CIDE, lo cual es interesante, ya pasó, ya lo hizo el doctor Néstor Kirchner, y gracias a ese levantamiento del secreto de la CIDE supimos cuál era el papel de Estiuso, supimos cuál en parte, cómo era el encubrimiento hacia el expresidente el doctor Carlos Menem.
¿Siguen analizando esa posibilidad? ¿Puede pasar? ¿Aportaría tener realmente el rol de la CIDE, que hoy entendemos, ya a la distancia de la causa AMIA, que actuó más como encubridor que como investigador? Bueno, en aquel momento, conforme la ley 25.520, ese artículo 17, necesita la autorización del Poder Ejecutivo, que Néstor Kirchner, por supuesto, llevó a la práctica, y no solamente la autorización para poder hablar, sino también para expresarse en juicio, con lo cual liberó todas las posibilidades, y en este juicio nuevo que está por arrancar respecto del encubrimiento, hay varios que han pertenecido a la Secretaría de Inteligencia, que les corresponde la responsabilidad de guardar secreto, que están liberados de ese secreto y que tienen que deben prestar declaración conforme se les solicite por autorización de Néstor Kirchner desde aquel momento. Si hubiera una necesidad de hacer una cosa de esa característica, yo estimo que no va a haber nada que se frene, porque en ningún momento ha habido cosas que se frenaran para que no se llegara adelante con la investigación. Mire, tan cierto es lo que yo cuento, que en la Cámara que trató y después consideró el memorando de entendimiento como inconstitucional, con lo cual no fue generoso, digamos, con el gobierno, lo trató de inconstitucional, y es por esa razón que no se avanzó con ese memorándum de entendimiento. Dice en uno de sus considerandos, un novo interdictum, dice que estaba fuera de duda, por ser público y notorio, los múltiples esfuerzos, dice, de la Presidenta de la Nación y de su antecesor, Néstor Kirchner, en las instancias tanto nacionales e internacionales en procura del esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido y del avance de la investigación. Lo dice la Cámara, que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento. Reconocen el esfuerzo hecho por Néstor y por Cristina. Me parece que es innecesario que yo siga avanzando en explicaciones al sentido. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer en este caso, es imposible no estar consternado por lo que sucede, pero después hay que seguir investigando, no hay que quedarse con este tema, porque nosotros tenemos convencimiento de que lo que se estaba diciendo no era verdad y que hay que mostrárselo a la sociedad argentina. Sí, de hecho, en algunas cadenas internacionales solamente se ha conocido la denuncia de Nisman, nunca se conoció, por ejemplo, la respuesta del gobierno. Digamos que en algún punto también el daño está hecho, de eso se tratan las operaciones mediáticas, y de todas formas es importante que se llegue, que se analice que entiendo que el doctor Nisman tenía en su casa parte de las pruebas que iba a mostrar hoy en el Congreso. Entonces creo que sería importante, supongo que se debe haber estado preservada esta prueba, y realmente ver qué tenía y quién se lo había dado. No sé si es así, porque la realidad es que cuando uno tiene la responsabilidad que él tiene como el fiscal que entiende en esta causa, bueno, él tiene la obligación legal del principio, vuelvo a insistir, de eventualidad, y él tiene la responsabilidad y la obligación de incorporar esa información, la acusación y la prueba en el expediente. No podía tenerla en su casa, tenía que tenerla en el expediente. Que tenga copias de alguna de esas cosas es posible, pero por la responsabilidad de su investigación tiene que estar en el expediente. Bueno, y a custodia del secretario, seguramente allí van a encontrar todos los elementos para poder estudiarlo y analizarlo. Bien, secretario, evidentemente estamos todos con muchísima ansiedad periodística, ustedes supongo con ansiedad de información también, y de que esto se pueda esclarecer lo más rápido posible. Sí, claro, por supuesto, es imperioso que así sea. Bien. Le agradecemos, Aníbal Fernández, la comunicación y el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.